tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Fórmula, un nuevo miércoles de Fórmula. Hoy vamos a hablar de fútbol, de drogas, de infractores. ¿Qué vamos a hablar de hinchas de fútbol? No, bueno. ¿De barra bravas? Hay cosas de las que nos encantaría hablar con el entrevistado de hoy. Sobre política no podemos porque su actual rol se lo impide, así que tampoco lo vamos a poner en situaciones incómodas, pero hay muchas cosas para charlar con él. Pero antes de decirles quién es, Bicho. Bueno, como siempre, recordemos que estamos en vivo, exclusivamente por el canal de Trimax Live, y después, cuando termine el programa, esto va a quedar on demand a través del canal de Trimax Live y también a través del canal de La Fórmula. La Fórmula Stream en YouTube, y también va a quedar en el canal de Spotify de La Fórmula, también ahí subimos los programas, y por supuesto los mejores cortes, los mejores clips van a aparecer en nuestras cuentas de Twitter, TikTok, Instagram. Ahí van a ver los mejores recortes, las bombas que nos va a tirar el invitado de esta tarde. Bueno, también vamos a hablar de salud o de medicina, porque nuestro invitado de hoy es médico. Este puede ser un dato que no todo el mundo que lo conoce lo conozca, por lo menos los que lo conocen públicamente y no familiarmente. Nuestro invitado de hoy, Daniel Radío, es médico, tiene una trayectoria política que empezó en los 80 en el Partido Demócrata Cristiano. Fundó el Partido Independiente, fue legislador, fue presidente de la Junta Nacional de Drogas. Hoy es director del INISA, donde fue designado después de algunos líos internos entre Jaime Saavedra y Eugenio Acosta. Con la salida de Acosta entró Radío, pero no solo todo esto, sino que además es un gran hincha de Liverpool. Yo esto me lo enteré hace no mucho rato, podría decir, hace algunas horas nada más. Entonces la primera pregunta que tengo para Daniel Radío es: ¿de dónde viene esa pasión por Liverpool? No es tan común. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes y para los... No sé cómo se dice, televidentes son. Y bueno. Streamer vidente. Sí, televidentes está bien. Te complico con una palabra, ¿no? Televidentes. Audiencia. Ahí va. Bueno, buenas tardes. No sé. Yo no sabía que era hinchada. Yo me enteré hoy. Yo me crié en Piedras Blancas, y allá los que no eran de Peñarol y Nacional eran de Danubio. Y yo, papá era muy hincha de Nacional. De hecho, cuando yo era chiquito me vestían de Nacional. Y mamá muy de Peñarol. Y se peleaban, ¿eh? Sí, en los clásicos tenían que mirar televisiones distintas. Me haces acordar a mi vida real, a mi vida actual. Solo que él me ganó con el tema de los hijos. Y yo quise ser hincha de Cuadro Grande, entonces elegí. Elegí otro equipo. Elegí, y en el año 82 Liverpool se fue a la B. Y dije, ahora tengo que demostrar que soy hincha. Me tomé un ómnibus y me fui hasta Belvedere, golpeé, no había nadie, habíamos bajado recién a la B, y ahí me hice socio por primera vez. Ya tengo tres números distintos porque no podía pagar, entonces cada 2x3 dejaba, pero ahora ya llevo por lo menos 2 décadas de socio. Te van a dar vitalicio en algún momento. En algún momento me darán vitalicio. ¿Pero sos de Palma o...? Sí, Palma es el presidente de todos. El presidente de todo. De manera elegante. ¿Sos palmista? De política nacional no podés hablar, pero de política liverpulense podés hablar. En realidad no participo mucho de la política deportiva, pero bueno, voy y voto. Sí, cuando hay elecciones voto. Me gusta eso. Estuvieron cerca este año. Como los campeones morales. Lo que pasa es que ahí había un árbitro que quería hacérsela fácil a Nacional y nos sacó de la final. Un árbitro nos sacó de la final porque... pero vos decís que no quería... O sea, ese árbitro no quería beneficiar a Peñarol, sino que quería beneficiar a Nacional. Claro, quería beneficiar a Nacional. Ese la hizo fácil en la final. Esto es una acusación compleja. Doble, a dos bandas, a vos, a mí. No, es una broma, es una broma. Yo sí considero que el árbitro se equivocó, pero todos nos equivocamos en la vida, ¿no? Se equivocó siempre para el mismo lado, por desgracia. Pero hay siempre lugar, se equivoca para el mismo lado, ¿no? Pero en el fútbol es imperdonable equivocarse. En otros lugares se puede equivocar. No los perdonan si arbitran mal para dos. Para los otros los perdonan a todos. No, yo me enojo con los árbitros cuando arbitran mal para mi cuadro y para mí pasa todo el tiempo y para el resto de la gente no pasa nunca. Todos llorones. Bueno. Ese árbitro que nos sacó de la final fue elogiado por el presidente de uno de los clubes grandes. Yo desconfiaría. Si a mí me elogia ese presidente, yo desconfío. ¿Quién fue? Ahora no me acuerdo el nombre, pero ahora lo vamos a buscar. Nos sacaron a La Joya
No sé cuánto, si piensan sacarnos alguno más. ¿Pensás hablar un rato más de Peñarol Sí, y de Liverpool? sí. ¿Nos piensan sacar alguno más o porque la joya... Qué cuadro enorme Liverpool, ¿no? Qué cuadro. Pensé que iba a decir que cuadro enorme Peñarol que tiene la joya. No, mucho respeto por Peñarol, sí, por Peñarol. Muchas gracias. Mucho respeto por Peñarol y por Nacional, sí. Bueno, Mucho respeto. ¿y vas a la cancha? ¿Vas a Belvedere? Voy. No voy siempre, pero digamos, 4 o 5 veces en el año voy, a veces alguna más. Qué bien. Vamos con un viejo compañero de la política, también vamos con Lescano, vamos al... ¿En serio? ¿El negro Lescano? A veces lo paso a buscar, sí, claro. El negro Lescano es de Liverpool, escribió el libro. No me acordaba. ¿Cómo no? Escribió el libro, no me acordaba. escribió un libro sobre la historia de Liverpool. Bueno, pero no estamos en la hora y me nombra un par de veces en el ¿Sí? libro. Bien o Ahora mal. lo voy a tener que buscar. Bien o mal. Bien. Porque Somos coincidieron en amigos. PDC, ahora Claro. porque fueron los dos del PDC. Es verdad. Bueno, ¿podés empezar el programa, Paula? Yo ya lo empecé, no sé si querés cambiar de tema. A mí me encanta hablar de fútbol. La oral de la fórmula, ¿es esto? Sí, ponele. Dale, bueno. Bueno, ¿arranco yo? Arrancás Ok. vos, bien. Decíamos que sos médico, Sí. pero ¿cuánto hace que no haces nada vinculado a la medicina? Hago alguna cosa, que es repetirme ¿Haces? los medicamentos, Ah. cosa que es absolutamente falta de ética, porque Todos los médicos lo hacen. Pero en realidad hace 2012 creo que fue las últimas guardias que hice, 2012-2013. Todavía aparezco como médico del círculo, porque yo trabajaba para el círculo, pero no estoy trabajando. Echo muchísimo de menos la medicina. ¿Y por qué no has vuelto? De cargos públicos. Ahora estoy muy grande, ¿no? Estoy muy grande, pero de buena gana volvería. La verdad es que yo trabajaba mucho en ambulancia y ahora cuando veo las ambulancias me entra una reminiscencia muy importante. Y además más cosas me pasaron, que es que yo había terminado de hacer el posgrado y la residencia, fueron 3 años de posgrado y de residencia, y tenía hasta escrita la monografía y nunca di la prueba final de posgrado, con lo cual más me quedó el dolor porque me quedó ese círculo sin cerrar. ¿Posgrado de? Medicina familiar y comunitaria. Y entonces terminé de diputado y esas cosas que a todos los médicos les recomiendo que no hagan lo que yo hice. Bueno, pero Está lleno de médicos. claro, hay muchos médicos a lo largo de la historia no del se Parlamento. No, bueno, pero algunos pueden hacer las dos cosas. Yo lo que pasa es que no pude. Yo quise hacer las dos cosas, pero yo como soy medio obsesivo, así, no podía. Estaba con un paciente y estaba pensando en cosas que tenía Proyecto de ley. Entonces no pude. Y entonces lo siento mucho, pero bueno, son esas cosas que hacen que los cruces de caminos que te hacen tomar decisiones que son muy caras en términos afectivos. Y en términos económicos también, entre paréntesis. Bueno, también, sobre todo en términos económicos. Hubieras hecho bastante más plata. Muchísima más plata. Sí. Bueno, vinculado de alguna forma, porque ahora estás en un rol inesperado, entiendo, que te llegó sin que vos lo buscaras, a ser parte del directorio del INISA, a trabajar también de alguna forma en salud, aunque no lo hagas como médico, pero los chiquilines que están internados en el INISA, buena parte de ellos tienen algunos problemas de salud, en especial de salud mental, bueno, en fin, esa parte capaz que ahí la puedes despuntar. Desde que te llamaron hasta este momento, ¿sentís que de alguna forma te hiciste parte de este gobierno o mantenés tu rol de opositor dentro de una tríada que son 2 opositores y un oficialista? No funcionamos así en el directorio del INISA. La verdad es que tenemos consenso en todos los temas. No hemos tenido votaciones divididas desde que yo llegué, ninguna en el directorio. Todas las veces que hemos tenido dudas, pateamos las decisiones una semana y acordamos a la siguiente. No, funcionamos muy bien, muy armónico. Ahí tiene que ver la impronta los otros miembros del directorio. Está Ángel Facchinetti, que es del Partido Colorado, que la verdad es que tiene un ánimo colaborativo, siempre proactivo, estudia mucho los temas, es muy bueno. Y Saavedra, que tiene un liderazgo y es una fuente de ideas así que hasta molesta de tantas ideas que larga, ¿no? Es una máquina. ¿Y con qué te encontraste? Vos nunca habías trabajado en el INISA, No. Habías trabajado en la Junta de Drogas, bueno, pero en el INISA no. ¿Cuál fue tu primera impresión o sensación cuando entraste a un centro de detención de menores? Varía, viste que el INISA tiene muchos centros, ¿no?
y es distinto, hay unos muy distintos a otros, pero en todo caso los peores son menos peores de lo que yo imaginé siempre. Ajá. Sí, siempre la idea que yo tengo para atrás es que INISA es un lugar de malas noticias. Sí, lo era. Ahí está. Y bueno, y eso tiene que ver. Mirá, se quedó sin. Sí, pero creo que estamos bien, ¿no, Santi? Se apagó, pero está mal. Debe ser un problema de Se conexión. apagó el monitor que tenemos Está, acá, pero está. bueno. Bueno, decías, el INISA Es un lugar de malas noticias. Y yo creo que eso tiene que ver también con el concepto de noticia, ¿no? Que es esa cosa, ¿no? Ah, bueno, pero había noticias que eran fuga de menores, peleas internas que terminaban mal, abusos por parte por parte de funcionarios, hubo todo tipo de denuncias ahí adentro. ¿Eso no está ocurriendo hoy? Hasta donde yo sé, no. La verdad es que yo me encontré con un panorama mucho mejor del que esperaba encontrar, pero además con ideas y ganas de que las cosas se encaucen más y de hacer de INISA una institución de puertas abiertas para que la gente vea y no se guíe solamente por las malas noticias, sino que la gente pueda ver lo que está pasando adentro. Y hay muchas cosas muy buenas. El personal, por ejemplo, que tiene mala prensa, no. Yo me encontré con otra cosa, me encontré con gente que, en muchos casos muy entusiasmada, casi todos identificados con la institución. Pero eso es bastante común en la administración pública, que la gente se ponga la camiseta de la institución que trabaja, sin perjuicio de que después lo que entienda por trabajar es opinable. Pero que tiene la camiseta puesta, no me queda duda. Y sobre todo, mucha gente muy capacitada, pero de dos tipos. Unos que son idóneos porque han trabajado mucho tiempo en esa tarea y saben bien, y otros con un espesor conceptual, teórico, que vos decís, ¿no? Acá voy a sacar apuntes. Me pasó eso que me sorprendió mucho en personal que no es del directorio, ¿no? Gente que me pasó de ir a visitar, por ejemplo, un hogar y que fui con las autoridades de la Intendencia de Canelones, pues estamos trabajando ahí para ver si hacemos un convenio con cosas y entonces fuimos a uno de los hogares y la directora empezó a explicarle a las autoridades de Canelones y yo dije, yo me voy a parar en segundo lugar y voy a ver esta película, a ver qué. Y me quedé helado. O sea, yo dije, es impresionante, ¿no? La capacidad que tenía la funcionaria de explicar el trabajo. Y me sorprendió muy gratamente. Y eso me parece que es bastante más la norma de lo que uno piensa por de afuera, ¿no? ¿Te encontraste con un INISA con hacinamiento? ¿Hay hacinamiento en algunos lugares? No, eso es la otra cosa que es buena, muy buena, y que además marca diferencias con el sistema de privación de libertad de adultos, ¿no? Nosotros tenemos un número de jóvenes, de muchachos, de adolescentes y de adolescentas privados de libertad, no sé si se dice, pero bueno, por las dudas vamos a decirlo, privados de libertad que son sí, creo que no, que es adolescente. Adolescente, sí. Que son manejable. Es un número manejable. Esa es una primera cosa. No hay superpoblación en los hogares. Y la segunda cosa, tampoco hay la gran cárcel, como pasa. No tenés un CONCAR que tiene 5.000 personas y que la única lógica que parece a priori que uno ver es, bueno, que pasen y que se autogestionen, ¿no? Porque no, acá tenés la chance de conocerlos de a uno, de saber cómo se llaman, de mirarlos a la cara, de acordarte la próxima vez que vayas, porque el número es un número reducido de gente en los distintos hogares. Entonces eso es muy bueno. Y la tercera cosa a favor, ya que estoy diciendo cosas a favor de esta cosa vinculada con las posibilidades que tenés de cumplir con el artículo 26 de la Constitución de la República, una decía que el número es manejable, otra que no tenemos la gran cárcel, y una tercera es la franja etaria. No es lo mismo trabajar con una persona que está inveterada en el mundo del delito y con el cerebro acostumbrado a transitar por los mismos circuitos neuronales que una persona que a lo mejor tropezó, pero que tiene chance de reencauzarse y de hacer opciones distintas, sin perjuicio de que hay gente que ha cometido delitos muy, casi diría yo, imperdonables, ¿no? ¿Qué se hace con ellos? Perdón que me salté. No, pero porque Jaime Saavedra cuando estuvo acá dijo exactamente lo mismo. Sí. Lo que hay que hacer es lo que manda la Constitución, que es que hay que tratar de rehabilitar. Eso es lo que hay que tratar. ¿Pero son recuperables? Bueno, sí, al menos hay que hacer el intento. Yo no estoy seguro de eso. Es probable que en algunos casos no lo sean.
pero hay que hacer el intento, porque además ese es nuestro deber. ¿Y cómo se trabaja con una persona así que tiene delitos imperdonables, una vida en el delito, una vida corta, pero en el delito, probablemente las drogas? ¿Cómo se trabaja con esa Los persona? caminos siempre son los mismos. Hay que, a ver, digamos, la determinación judicial es privar de libertad, Sí. y el mandato es rehabilitar, y se rehabilita a través de alguna manera volver a tratar de incidir sobre los hábitos y sobre los proyectos de vida. Y entonces para eso es lo mismo de siempre: trabajo, educación, cultura, deporte. Ese es el camino, ¿no? Y no otras cosas, ¿Qué pasa cuando uno de esto? Ahora vamos a hablar de los distintos proyectos que hay, uno con Richard Reed, otros por otro lado, con empresas, hay un montón de convenios que están haciendo, pero ¿qué pasa cuando vos tenés a un chiquilín que hiciste todos tus esfuerzos, pero que vos te das cuenta que no se rehabilitó, que no está preparado para vivir en sociedad, pero cumple su pena? Bueno, pero ahí hay que definir quién. O sea, nosotros no tenemos competencia sobre la magnitud de la pena o sobre. Claro. Eso es la justicia la que define eso. Entonces, si cumple su pena, sale a la sociedad. Eso aunque en todo caso, nosotros tenemos el deber de que en ese periodo que está privado de libertad, hacer todos los esfuerzos para rehabilitarlo. Pero una cosa, creo que lo que apunta a Paula, de repente ves que hay uno que va a salir, pero sabes que va a volver al delito y puede cometer las atrocidades que ya cometió o peores, y vos estás obligado a largarlo, y vos decís, no tengo nada que hacer, pero... Nunca tenés esa certeza, ¿no? Me parece. Capaz que después... ¿No te pasa? Me desdigo. Yo hace 2 o 3 meses que estoy trabajando allí. Sí. Capaz que después me desdigo, pero no tenés esa certeza. La más chance que vos tengas de suponer que va a volver al mundo del delito es si vos intuís que tiene vínculos con el mundo del crimen organizado, ¿no? Ahí, porque en realidad ahí está la madre del borrego. Los boticas a los 15 años, 16, 17, Sí. Tienen un cerebro que, si no hubiera algunos condicionantes externos, uno tiene chance de incidir. Lo que pasa es que hay condicionantes externos. En algunos casos, a ver, porque estamos hablando de una población que es particularmente vulnerable. Y los que están privados de libertad, la historia de vulneraciones sociales y familiares se potencia. Entonces, vos tenés que pensar que a veces hablamos de rehabilitar y no es rehabilitar, es habilitar, porque nunca tuvieron la chance de aprender la vida en comunidad. Y bueno, tenés que darles esa oportunidad, porque todos nos merecemos esa oportunidad. Después lo que pase, bueno, será juzgado por lo que pase en adelante. Que esa es la otra cosa, no podemos juzgar a la gente siempre por lo que pasó, si ya cumplió sus delitos, ¿no? Ya está. Si cumplió sus penas por lo que estableció la justicia, empieza de nuevo después, ¿no? Hay que tratar de que ese empezar de nuevo sea por el camino que tiene que ser, que es abandonar el camino del delito y la vida en comunidad. Y hay dos cosas que hacen que la gente cambie o que actúe. Una son los estímulos y otra son los valores. Y hay que trabajar sobre las dos cosas. Sobre los valores, sobre todo, porque sobre los estímulos es más difícil, porque el crimen organizado siempre tiene chance de ofrecer estímulos de magnitudes superiores a las que uno puede ofrecer. Plata fácil. Pero no es lo mismo tampoco resistir esas ofertas tentadoras si uno tiene trabajo, que si uno no lo tiene, ¿no? Un día conversé con uno de los muchachos y me dijo, sí, yo estoy preso porque robé, pero me agarraron al mes. Entonces me había gastado toda la plata, dijo, esbozando una sonrisa. Y le dije, Tabarro, ¿y cuánta plata te gastaste? 60, me dijo. 60 le pareció un montón. Y yo dije, por 60, ¿cuántos meses tenés que estar acá? Y si trabajás, ¿cuánto demorás en hacer 60? Bueno, hay que hacerles ver que el lugar de ellos natural no es estar. Tenés que estar en la calle, tenés que estar jugando a la pelota, yendo a ver a Liverpool, tenés que estar, ¿no? Tenés que estar buscando novia o novio, tenés que salir a hacer otras cosas, estudiar, leer un libro, irte de joda. Vos, cuando hablabas del crimen organizado, ¿llegan ahí menores que cuando llegan ya tienen vínculos con el narcotráfico?
Supongo que sí, claro, porque hay algunos que están por venta de estupefacientes. Y además tenemos un muchacho que es un sicario, además, ¿no? Entonces, ¿Y cómo haces para desvincularlo? Más allá claro, desvincularlo, porque ese ya llega con vínculos con el narcotráfico. Seguramente es un menor, capaz que pertenece a una familia. ¿Cómo haces para desvincularlo? Bueno, hay que hacer el esfuerzo, pero te cuento que algunos de los conflictos que se viven internamente, a veces entre muchachos, vienen de afuera, no se generan ahí, ¿no? Sí. Y a veces vienen por las visitas. Fulano, mirá que fulano, ¿no? Y entonces ahí se genera cizaña y cosas y problemas que se importan, digamos, ¿no? Ajá. Esas cosas pasan también. Pero, insisto, como tenés la chance de hacer un tratamiento individual, porque los conocés a todos, porque les podés ver a la cara, nosotros capaz que a todos no, porque son algunos centenares, pero los que están a cargo del hogar, Los funcionarios, conocen a todos, con nombre y apellido, ¿no? Entonces ahí tenés una chance que es distinta que en otro lugar, que les conocen la historia personal, les conocen las mañas, ¿no? Ahora, ¿y han tenido situaciones, por ejemplo, de consumo adentro, han descubierto situaciones de consumo dentro de las instalaciones? Me imagino que sí. Sí, claro. ¿Cómo se trabaja con un chiquilín que, por ejemplo, tiene una adicción fuerte? Que salir de una adicción es complicado y la abstinencia es complicada. ¿Cuál es el abordaje que hacen o cómo? Ahí primera cosa es que hay consumo, sí. De hecho, hace pocos días se hizo una requisa ahí y se encontró, en una de las celdas se encontró un poco de sustancia, ni me acuerdo, no sé qué sustancia era porque no pregunté, pero efectivamente hay consumo, y hay unas maneras para abordarlo. Ahí tenemos dos distintas maneras para abordarlo, una en Montevideo y otra en el interior. En Montevideo es una OSC que trabaja, y en Canelones, en la colonia Berro, hay una unidad que se llama UNICOP, que es la unidad de consumo problemático, que también trabaja ahí, que estamos revisando el funcionamiento para ver si podemos mejorarlo en algunos casos o hacerlos más eficientes en otros. Pero no se les puede cortar la droga de una. O sea, ustedes no le pueden dejar suministrar droga, pero al adicto no se le pueden cortar de una, ¿o sí? Cuando el manejo de la abstinencia es una cosa muy importante y, sí, que tiene que ver con... Pero eso es cuando recién llegan, pero ¿no? Porque si después que pasan un periodo ya se supone que no... Pero se supone, porque tal vez consume. Pero ojo con eso, ¿viste? Porque yo he escuchado mucho ese discurso, sobre todo con respecto a las cárceles de adultos, que es que no podés cortar la droga porque tenés un síndrome de abstinencia que se te cae. Está bien, eso es verdad. Pero es esa la razón. Mira, en Concar hay 5.000 presos. Ponele que consuman sustancias 4.000. Sí. Y que cada uno consuma 1 gramo de cocaína por día. Es 4 kilos de cocaína por día. A $10 son $40.000 por día. Hay un negocio ahí. ¿Dije bien las cifras? ¿Saqué bien la cuenta? Sí. No estoy seguro, pero estamos hablando. Entonces no es solo una razón de la abstinencia, es que las cárceles de adultos por lo menos se transformaron en las principales bocas de venta, ¿no? Principales clientes. Los principales clientes están ahí. Entonces ahí no es solo eso, ¿no? Pero ahí, esa droga que entra a la cárcel, y que evidentemente es mucha, para poder cubrir a toda esa población, no hay forma de pensar que no entre con connivencia de alguien. Alguien la debe comprar. No, es probable. Bueno, ya saben mi posición respecto a todo el tema ¿no? Yo creo que... Igual lo vamos a conversar. Pero... Nosotros lo que generamos fue un negocio impresionante que genera unas magnitudes de dinero que logran que quienes están a cargo del negocio, por decisión nuestra, que son los malos, tengan capacidad de comprar voluntades públicas y privadas, ¿no? Eso es así. Entonces es un dato que hasta que no cambiemos el chip y no nos demos cuenta, vamos a seguir con esa... Pero no, los reflejos defensivos en el fondo, toda esa gente que se indigna y se raja las vestiduras, lo que está haciendo es un favor a los narcos que no tiene gollete, ¿no? Con una oposición a la liberalización de las drogas, decís. No, liberalización a mí no me gusta decir, porque el dato de la realidad es que las drogas están liberalizadas.
y como consecuencia de la prohibición, digamos. Cualquiera que quiere consumir, consume. Bueno, la legalización, ¿cómo sería? Sí, y tampoco me gusta hablar de legalización. Porque te metes ese problema y de cómo te gusta definirlo. Porque sabes que, regulación. porque si uno parte de la base de que lo que hay que hacer es legalizar, Sí. supone que el estado natural es la prohibición. ¿No? Pero cuando se habla de la marihuana se hablaba de la legalización, Sí. aunque el instituto es de regulación. Cuando Estados Unidos se dio cuenta que había hecho un desastre con la ley seca, no legalizó el alcohol, eliminó la prohibición. Que el gesto artificial que hicimos, o sea, el experimento en el que estamos metidos desde hace un siglo, eso es un experimento al que nadie le pide cuentas, además, es la prohibición. Viste que te dicen, cada vez que hablas de Uruguay, que reguló el cannabis, dice, ¿y funciona la regulación? Y entonces vos empezás con todas las relativizaciones. Pero nadie le pregunta a la prohibición si funciona. Pregúntale a la prohibición si funciona. Bueno, no entonces, funciona, hay que salir de la prohibición. ¿Cómo se sale de la prohibición? Yo creo que regulando. Yo sería bastante más liberal. Pero no lo soy porque soy conservador estructuralmente, yo soy una persona estructuralmente. Sería mucho más si no fuera que a través de la prohibición le dimos un nivel de poder al crimen organizado que no podés soltar. Tenés que ir desprohibiendo gradualmente a través de un camino que tiene que establecer regulación, como regulamos todo. Regulamos el DIACEP, regulamos los psicofármacos, regulamos todas las cosas, las regulamos. ¿Por qué nos negamos a regular esto? ¿Por qué queremos seguir fomentando la canilla libre de drogas a la que nos condujo el prohibicionismo? ¿Alguna vez redactaste algo de eso para un proyecto de ley o trabajaste en un grupo? ¿Hay algo redactado, un proyecto de ley redactado? Yo había redactado un proyecto pero de modificativo del de regulación del cannabis, ¿no? Ese sí, que no tuve éxito, quedó en la torre ejecutiva, que mi idea era modificar la norma para avanzar desde mi punto de vista, avanzar, viste que esa perspectiva positivista de que la historia es unidireccional es muy complicado, pero mi perspectiva era que había que hacer algunas modificaciones, eliminar el registro de los usuarios, que se pudiera vender en otros lados, no solamente en las farmacias, yo qué sé, esas cosas, pero Eso con respecto al cannabis. que pudieran comprar extranjeros. las personas que no son uruguayas. Claro. Eso fue en el último gobierno, Bien. el gobierno de la calle Pou. Y redactar para llegar a desprohibir otras drogas no llegaste a redactar. No llegué a redactar porque me parece que siempre estuve como en una etapa de experimentación e investigación. Ahí yo creo, Bien. porque además tengo dudas cuál es el siguiente paso, yo creo que hay que avanzar, empecé pensando otras cosas, yo creo que hay que avanzar por el tema de las sustancias psicodélicas, ¿no? Que hay que pensar ahí sobre todo evaluar las posibilidades de un uso terapéutico para ir conociendo más. Y después, eventualmente... ¿Cuáles son las psicodélicas además del LSD? No, Sí, por ejemplo, la psilocibina, por ejemplo, que es la sustancia que tienen los hongos y esas cosas. Hongos. Estas sí, no. No, entonces, no pastillas, no hablabas de hay Sí, pastillas. también sí podría ser, pero yo estaba pensando particularmente en la psilocibina, que me parece que es una sustancia que se está experimentando en otros países y que hay que estudiar más. Mucha gente cuando se habla de este tema, en Uruguay por lo menos, y supongo que en otras partes del mundo también, lo primero que aparece es, hay como dos cosas, ¿no? Lo primero es, bueno, pero si habilitamos todo lo que se hace y está prohibido, dejamos que todo sea un caos. Esa es una. La otra es, Uruguay no puede estar solo en esta postura, en esta línea de probar si liberalizando, regulando, despenalizando, o el término que sea el correcto, podemos solucionar o intentar empezar a solucionar el tema del narcotráfico. ¿Cuál es tu respuesta? Sí, con respecto a la primera, muy clara. Claro, si vos decís, bueno, despenalizo el asesinato, entonces no va nadie más preso por matar a nadie. Es verdad, pero lo que pasa es que yo tengo una condena moral a quien mata. Y tengo una condena moral a quien roba. Y no tengo una condena moral a quien usa sustancias. Me parece que ahí hay una diferencia sustantiva. Y en el fondo la normativa tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con que nosotros de alguna manera estamos dispuestos a aceptar o no de las conductas humanas. Y el uso de sustancias es una conducta humana que nos ha acompañado a lo largo de la historia y nos va a acompañar por siempre, y que no implica una actitud moral de parte de quien las usa.
ha sido usada para vincularse con lo trascendente, ha sido usada para gestionar el placer de las personas, o ha sido usada por algunas personas que se enferman también, ¿no? Pero todas esas cosas a mí no me generan en ningún caso una condena moral y por lo tanto no tengo por qué penalizarlo. Y si yo hago trampas al sol y te digo, no te penalizo por el consumo, como siempre pasó en Uruguay, pero no te dejo acceder, lo que estoy haciendo es fomentando el comercio ilegal. Y entonces me parece que eso está mal. La otra cosa es que Uruguay solo no puede. Eso es verdad para algunas sustancias, quedó demostrado que para el cannabis no era verdad, porque Uruguay no solo pudo solo, sino que además fue pionero, y hoy en gran parte del mundo occidental esas cosas empiezan a conversar y a cambiar sustantivamente. En algunos casos yo creo que se necesita, sí, coordinaciones internacionales y acuerdos internacionales, pero estos no surgen de la noche a la mañana y por arte de magia. Hay que trabajar para eso, y para eso hay que construir esos consensos, y para eso hay que estar en las antípodas de quienes dicen, no podemos, así que nos sentamos a descansar, hasta que alguien diga, lo hacemos todos juntos. Nunca va a pasar si no trabajamos para eso, y eso es lo que yo intenté hacer en los 5 años. De hecho, sacamos el tema del secreto, se habló en todo el continente. Yo estuve en la presidencia de CICAD, OEA, y ese tema estuvo presente en todos los eventos y siempre se conversó. Eso en Occidente hay un nivel de apertura muy grande para empezar a conversar eso. Ahora capaz que en Estados Unidos con la llegada de Trump al gobierno cambió un poco, pero Estados Unidos había tenido unos avances importantes en eso, y dale con avances. Sí, los tiene a nivel de estados. A nivel de estados. También es cierto que complica a nivel financiero, mundial, la banca y todo eso. Y que tenés un problema además mundial con respecto al mundo oriental, ¿no? Porque viste que claro. Muchos de estos tipos que en general en el espectro político se ubican muy a la derecha, que son contrarios, simpatizan con Corea del Norte, con una cosa que es raro, ¿no? Les gustaría que funcionáramos como Corea del Norte, esas cosas, ¿no? Es muy raro. Sí, no, y hay países y con Maduro, claro, también, que es otro militante en contra de la regulación y esas cosas, ¿no? Bueno, lo acusan de ser líder de un cártel, pero bueno, y de ser parte del negocio. Sí, tenés países del mundo como en el sudeste asiático, pasa penas de muerte y todo eso. Sí, pero... aunque hay algunos que han hecho algunas modificaciones interesantes. Empieza a ver también en Asia, se empieza a mostrar. Los árabes son duros, ya sabemos estas cosas, los rusos ni hablar. Paradojas de la vida, ¿no? Que si hay un país que tiene problemas con esas sustancias, son los países de Europa del Este, particularmente con el alcohol, ¿no? Pero ellos dicen que prohíben. Y los árabes lo mismo, y yo qué sé, pero... Y acá en América Latina, Cuba y Venezuela, ¿no? Que están parados en las antípodas de estas cosas que yo pienso, ¿no? Te iba a preguntar, por ejemplo, concretamente sobre el consumo. Hay una cosa muy hipócrita en todo esto, que es que muchas de las personas que toman decisiones y que tienen determinado nivel de poder en los gobiernos, no digo solamente en Uruguay, pero en general los gobiernos, son consumidores o han consumido o eventualmente consumen o en fin. Lo que pasa es que a nadie le queda cómodo decirlo. ¿No? Puede haber algún presidente, algún ministro, algún diputado, legislador, senador, lo que sea consumidor de cualquier tipo de drogas, ¿no? Capaz que no nos enteramos, pero seguramente existe. Si decimos en Uruguay, bueno, el consumo de cocaína está extendido, lo sabemos, está bastante medido, por lo menos por encuestas, porque el mercado negro es difícil de medir, pero sabemos que hay un consumo alto de cocaína. Si buscáramos la forma de regularizarlo, vos entendés que el consumo no crecería, sino que se blanquearía. La primera cosa que quiero decir es, con respecto a eso que vos decís, es que los que consumen sustancias no son los raros, los distintos, los otros. Claro, por eso casi todos consumimos alguna cosa. Yo, porque soy un poco pacato y porque soy miedoso, yo qué sé, nunca consumí sustancias prohibidas, pero tengo que tomar mate, he tomado alcohol mucho y a veces me he pasado, he tomado psicofármacos, tomo café, todos tomamos alguna sustancia psicoactiva. Insisto, y el alcohol es la que da más problemas en la sociedad, ¿no? Es la que da más problemas. Fumé tabaco alguna vez también, poquito, pero fumé. O sea que todos usamos sustancias psicoactivas. Algunos que son menos miedosos que yo, la mayoría de la gente, o no sé, pero un porcentaje importante de gente usa sustancias de las que no están prohibidas también, de las que están prohibidas. Eso es una cosa.
y que cueste de trabajo reconocerlo de las prohibidas. Las otras todo el mundo reconoce, además dan estatus, parece que dan estatus. Tomar algunos elixires parece que da sustancia. Claro. En general, cuando reconocen que consumieron alguna otra sustancia, mayoritariamente, salvo el cannabis, es porque están arrepentidos, si no, no reconocen, ¿no? ¿Y qué me decías? Perdona la pregunta, me olvidé. No, si por ejemplo tomamos una droga muy consumida en Uruguay, como es la cocaína, está prohibida la compra, si pensás ¿qué pasaría con el consumo? Si sería igual, si se dispararía, si bajaría. La otra cosa es que a veces se hacen estudios comparativos, está muy de moda decir que Uruguay consume más cocaína que otros países. Y eso yo creo que no podemos compararnos con otros países, porque en general las encuestas de otros países, primero que Uruguay hace encuestas muy serias en esto, son muy buenas las encuestas que hay. Y en otros países donde está prohibido consumir, nadie te va a confesar. No te lo dicen, en Uruguay la gente no tiene problema en decirte cuando vos haces una encuesta, pero en otros países no te dicen ni locos, si van presos si te contestan claro. que sí. Entonces no te dicen, entonces está difícil comparar. Yo creo, pasó con el cannabis. ¿Aumentó el consumo de cannabis después que regulamos? La respuesta es sí. Es una respuesta que es la mitad mentirosa. ¿Por qué? Porque ya aumentaba antes. Aumenta siempre, no porque esté regulado. Iba a aumentar igual. ¿Por qué yo puedo decir que iba a aumentar igual si es contrafáctico, si no sabemos? Sí. Porque lo podemos comparar con los países vecinos, que no regularon y siguió aumentando, igual que en Uruguay. Conclusión, la regulación no tuvo un impacto a favor de que la gente consuma más. Sigue consumiendo igual, no tuvo ningún impacto neto. En todo caso, ahora se empiezan a ver algunos resultados favorables, que es que el consumo de cannabis la curva se empieza a aplanar. Ahora, 10 años después se empieza a aplanar. Porque lo que sí hubo un efecto de destape en algunas franjas etarias. Entre los 26 y los 35 años, ahí aumentó el consumo. Tanto aumentó el consumo en esa franja etaria que hizo que aumentara el promedio de inicio, ¿no? Cuando dice que a qué edad se inicia a consumir, antes era 18 años, hoy el promedio es 20. Pero no es porque empezaron a consumir después, es porque se agregaron algunos mayorcitos y eso aumentó el promedio, ¿no? Pero yo creo que va a seguir aumentando, a menos que pasen otras cosas como cambios culturales, que es lo que pasó con el tabaco. Con el tabaco hubo cambios culturales en el mundo que llevaron a que el consumo efectivamente fuera bajando. Cambios culturales que tienen que ver con una mayor conciencia del daño que produce el tabaco y con una sustitución de los consumos. Cuando nosotros éramos pibes y íbamos al liceo, fumábamos tabaco a escondidas. Hoy fuman cannabis. Y no es porque las cajillas tienen unos monstruitos que te muerden la mano si te acercás. No, ¿por qué? Porque el consumo de tabaco en Uruguay, desde que tenemos todas esas normativas y pictogramas y todas esas cosas, baja. Pero en otros países donde no tienen todas esas cosas también baja. Pasa que a nosotros nos gusta batirnos el parche de que encontramos la fórmula mágica. ¿Baja en Uruguay más que en otros países o menos? La mitad de la tabla. ¿En qué somos mejores nosotros? En hacer los mandados de los organismos internacionales, pero en los resultados no somos mejores. ¿Y qué pensaste cuando se emitió el decreto que prohibía a los vapeadores? Yo qué sé, no me gusta opinar de eso, además los fundamentalistas contra el tabaco son peores que los otros todavía, son más duros. Capaz que tienen más razón, porque el tabaco es una sustancia muy mala, el tabaco es una sustancia muy mala. Pero yo creo que la gente tiene que decidir si quiere fumar tabaco, aunque haga mal para la salud. Y esa cosa de, bueno, pero que no fumen tabaco, entonces yo les hago que la cajilla sea fea o neutra o no sé qué. Y a ver si lo aplicamos a los autos. Y los que no tengan auto eléctrico, que tengan que tener una carrocería toda roñosa, porque así se compran un auto eléctrico, y los cargos, ¿no? ¿Por qué no funciona también esa lógica? No, ¿verdad? Es porque tenemos una condena moral también, porque en el Uruguay fumar tabaco se volvió vergonzante. Hay que ser zapatista, hay que ponerse pasamontañas para fumar tabaco. Y yo me parece que está bien que la gente sepa que fumar hace mal. Me parece que está muy bien. Y que después decida. Nosotros, Estado, no tenemos derecho a tutelar los consumos de las personas. No deberíamos arrogarnos ese derecho. Está por eso, y eso que te preguntaba Paula, el vapeador. Me van a matar, porque yo sé que todo... Claro, ya que tengo fama de conservador, más conservador, no creo yo, esas cosas, viste, me parece... Lo que te preguntaba Paula, el vapeador. Esto, si no vas a prohibir cigarrillos, si no vas a prohibir, y si estás a favor de que no se prohíban las cosas,
que se prohíban los vapeadores es una locura. Bueno, lo que pasa ahí es que se funciona con la lógica del enemigo. El argumento que siempre surge atrás de eso es, estás con los argumentos de la industria. Te dice, tenés el argumento de la industria que está queriendo engañar a la gente, lo cual puede ser que sea verdad. Sí. Pero, insisto, la decisión última tiene que ser de la persona, no tiene que ser del Estado ni de la industria, tiene que ser de la persona. La persona tiene que decir, informale, contale que hace mal y después déjalo que decida. Siempre falta esa parte igual, ¿no? La parte de la política pública de la información. Más o menos. ¿Vos te crees que hay gente que no sabe que fumar hace mal? Claro, pero no hay una campaña fuerte, masiva, que llegue a todo el mundo, incluso estoy pensando en los chiquilines más jóvenes, que son los que empiezan. Imagínate que desde hace no sé cuánto tiempo que estamos diciendo que no hay que excederse de velocidad, le multa, ahí la gente se excede de velocidad igual, sí. No es por eso que la gente hace las cosas mal. Yo insisto, con las drogas, todas las campañas que te imagines, andás a internet, desde hace décadas llevamos diciéndole a la gente just say no, just say no, just say no, y la gente usa sustancias igual, no es solo por eso, y además las campañas funcionan para algunas cosas, para otras cosas no funcionan. Yo siempre, capaz que me escuchaste la anécdota, me la cuento, cuando me empezaron a presionar para que hiciera campaña, yo fui a buscar a ver cómo se la campaña. Me encontré con unas campañas divinas, hechas por los mejores creativos del mundo, una cosa estéticamente impresionante y además con una carga fuerte. La que más me impresionó fue una de Cataluña, que se hacía en la playa, y que la protagonizaba Maradona. No le sirvió ni a él. Ni a él le sirvió. Entonces, ¿por qué vamos a seguir creyendo en esas cosas? Hay que hacerlas, pero tiene que ser un componente más de una cosa que tiene que involucrar a la escuela, a la familia, a muchas más cosas que no una campaña. Las campañas en los medios aisladas van dirigidas a las personas que piden campañas, que quedan contentas y votan después que le hiciste la campaña. Y quedan enojadas con el que no le hizo la campaña y no lo votan. Pero vos decís que no terminan de llegar al público que deberían llegar, por lo menos para que se informe sobre lo que va a consumir. El muchacho que está mirando la tele y le ponen la campaña, se va al streaming y mira Trimax. No mira más la tele. Se cambió a los 2 minutos, se puso con el celular, no le importó. Y además, el otro problema que tiene esas campañas con carga moral y que exageran, es que el tipo puede ir a internet a ver si le estás mintiendo y a los 2 segundos no te cree nunca más. Nunca, te bajó la cortina y no le puedes hablar nunca más. Porque los gurises saben más que nosotros. Entonces, en la última Expo Cannabis se realizó un homenaje a Mujica. Ellos dicen que Mujica le puso un manto de paz a la guerra a las drogas. ¿Quién dice eso? La gente de la Expo Cannabis, Mercedes Ponce de León fue es la vocera. ¿Vos crees que fue así, que Mujica merece este homenaje, o se le está atribuyendo a Mujica algo que no hizo? Primero, cosa que quiero decir es que Mercedes Ponce de León me merece el mayor de los repuestos del respeto que ha hecho una cosa heroica con la época, sí. ¿No? Y eso me pareció muy bueno. Segunda cosa, Mujica merece todos los homenajes que le quieran hacer, y yo lo aprendí a valorar particularmente cuando estuvo en la oposición, que me parece que dio prueba de republicanismo, a pesar de que su gobierno no me había gustado tanto, pero me parece que hizo cosas muy valiosas para este país que hay que aprender, que tenemos que aprender a valorar todos. Y con respecto al cannabis, y sobre todo hizo cosas, habilitó cosas que estaban pasando ya, pero que yo no sé si hubieran concluido si no hubiera sido porque él hubiera habilitado. Pero yo creo que el trabajo comenzó en el Parlamento, muy probablemente Mujica ni se hubiera enterado de que ese trabajo había comenzado, y habíamos avanzado muchas cosas, pero no le quiero restar mérito, hizo cosas muy valiosas. No, yo qué sé, me parece que pero que ya ponerle... Homenajearlo por el cannabis es como no hacerle justicia. Él merece que se le homenajee por muchas más cosas que por el cannabis. Bueno, pero la gente, Mercedes y la gente que está en esa pelea por el cannabis... Está bien. No, yo creo que no, que entre otras cosas había juventudes políticas que muchos años antes de que Mujica fuera un personaje protagónico de este país ya estaban peleando por estas cosas, organizaciones de la sociedad civil que estaban peleando por estas cosas, y desde el Parlamento, insisto, trabajábamos en esto mucho antes, que se les hubiera ocurrido un gesto que para mí fue muy dañino en términos de la regulación, que fue unas medidas de gobierno que se propusieron cuando mataron al pisero aquel famoso. Eso te iba a decir. El anuncio que se hace una forma de... A partir de ese episodio. Bueno, el planchero de la pasiva. Eso fue muy malo porque asoció el cannabis a la violencia, y el cannabis no está asociado a la violencia.
Y eso me parece que en términos, capaz que en términos de marketing les resultó, pero en términos de la propia sustancia le hace el hecho mucho daño evolutivamente. Ya está, ya pasó, o sea, por suerte ya está. Yo no voté la regulación de cannabis y hoy lo he dicho más de una oportunidad. Si yo pudiera dar marcha atrás en el tiempo, revisaría mi actitud. No porque la ley me gusta, que sigue no gustándome y por eso la quería cambiar, sino porque cualquier regulación es mejor que la prohibición. Ah, vos no votaste la ley de... No la voté, no. Hubiera dicho lo contrario. Yo no me acuerdo quiénes la votaron y quiénes no, pero El hubiera frente, pensado que sí. no. ¿Hubo votos extrapartidarios en aquel momento? No, y si puedo contar, pues Sí, sin nombrar, claro. y sin nombrar. Sin nombrar. Sin nombrar a Bueno. quién, un legislador me llamó días previos a la votación y me dijo, ¿vos vas a votar? Y yo le dije, no sé, todavía no sé, creo que no, porque no quería votarla, pero no quería que la ley no se aprobara. O sea, era uno del Frente Amplio. Y dependía de lo que yo hiciera, que lo que iba a hacer él. Pero ya sé, las iniciales, Darío Pérez. Darío, claro. Yo no voy a decir nada porque si no, no Darío Pérez era el que tenía dudas. voy a decir nada. Que Darío Pérez termina votando diciendo nada. que... No lo va a decir, pero no importa. sé nosotros nada. sabemos diciendo quién es. que él la votaba porque estaba seguro que No voy a Tabaré decir nada. Vázquez iba a ser electo. Está bien, Yo está no perfecto, dije nada, está perfecto. ni lo reafirmo ni lo niego. Perfecto. En este mundo en este Uruguay que estamos viviendo hoy, en el que estos temas están como muy sobre la mesa todo el tiempo, tuvimos el episodio, el atentado a la casa de Mónica Ferrero, el episodio, el atentado al INR, todo eso se ha vinculado con el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Vos crees que la forma de blindarse contra el narcotráfico o de salir de esta situación que nadie sabe bien cómo solucionar es la regulación o la despenalización de las drogas en general? En el corto plazo no, porque las organizaciones criminales ya existen y Sí. encontraron en el comercio de drogas una forma, se la dimos nosotros, de financiarse mucho mejor que otras que pueden conseguir, porque siempre va a haber gente que quiera vivir del delito y van a encontrar maneras de financiarse. Ahora, la que le dimos nosotros es facilísima, le dimos la más fácil y la hacen muy bien. Quiero decir esto, no sé, haber prohibido la comercialización del uso de drogas, lo que tuvo como consecuencia es que hoy tenemos un sistema de producción y distribución que es mucho más eficiente que cualquier red de pagos. O sea, vos en cualquier centro urbano, en Montevideo o en Ottawa o en Timor Oriental, en cualquier centro urbano, la boca de venta no te queda más de 1 kilómetro. Y eso es gracias a la prohibición. O sea, no hay ninguna red de pagos que tenga ese nivel de eficiencia, gracias a la prohibición. Canilla libre de drogas, gracias a la prohibición. Sigan rasgándose las vestiduras, pero lo que están haciendo es el negocio. Y la prueba del 9 de esto es que en un canal de Montevideo entrevistaron al narcotraficante más famoso y dijo, no me toquen el negocio, no regulen nada, dejen así, dejen prohibido. Entonces, efectivamente... Entonces, en el corto plazo no resuelve el tema. En el largo plazo es la única salida regular. Es la única salida. Y en el corto plazo no resuelve el tema porque, o sea, si vos habilitás la venta, alguien se hace cargo, como pasó con la marihuana, ¿no? Alguien se hace cargo, vende... Pero se sigue vendiendo marihuana ilegal. Bueno, claro, pero baja muchísimo el porcentaje. Muchísimo. Sí, claro. Lo que pasa es que los ingresos por otras sustancias son muy importantes. ¿Viste lo que hablábamos recién? Solo en una boca te pueden entrar $40.000 por día. Mirá, por consumo, por venta de cannabis en las farmacias, el último año que yo estuve, ingresaron en la caja de las farmacias más o menos $6 millones en el último año. Como además hay clubes canábicos, además hay autocultivadores, se calcula que en ese año, 24, había más o menos $30 millones en el mercado formal. Al otro día que vos prohíbas, esos $30 millones van a financiar organizaciones criminales. Al otro día la prohibición, pero solo cannabis. Y excluyendo la que ya se comercializa ilegal. Sí. O sea que probablemente... Que esa no la tenés contada. Pero no la tenés contada. Conclusión, mirá qué negocio les dimos. Pero somos bobos, inventamos la máquina de no hacer panqueque, le estamos dando el mejor negocio del mundo a los malos. Pero es que es una cosa de loco. Hace unos días vinieron unos políticos argentinos muy tontos que decían, así que el cannabis era malo si lo vendían los narcos, cuando lo vende el Estado es bueno.
mal informados, porque primero el Estado no vende, venden particulares que en unas farmacias y no venden, no producen tampoco el Estado, quien produce son particulares, empresas privadas. Pero segundo, nadie dice que es bueno. Nadie dice que es bueno. Prohíban la manteca, que es mala. Prohíban la manteca, que es mala para la salud. A ver si no. Prohíban la harina, que hay gente que es celíaca y que se muere si consume, se le da anemia. Al otro día que prohíbas la harina, porque además no todos los usuarios de sustancias se enferman. El 85% de los usuarios de sustancias tienen un uso no problemático, de las legales y de las prohibidas, salvo algunas que sabemos que siempre es uso problemático. Entonces, hay un 15% que se enferma. ¿Qué porcentaje de la población que usa harina es celíaca? ¿Y le prohibimos a todos que coman harina? A los 10 minutos tenés tráfico clandestino de harina. Pero no te quepa duda. Y tenés a continuación guerra territorial por quién vende la harina en qué zona. Pero ¿por qué no lo razonamos así? Si es malo para algunas personas, prohibámosela a todos, como hacemos con la sustancia. Entonces es como un camino que... ¿Por qué no lo razonamos así todo? Me imagino igual que debe ser difícil para vos, con esa cabeza, encontrar aliados, ¿no? A lo largo de tu tiempo en política, que piense como vos o que esté dispuesto a reconocer que piensa como vos y a hacer algo en ese sentido. Más o menos. Te cuento que lo que cuesta es que lo digan públicamente. Claro. Pero yo recibí en mi despacho un legislador que vino con su hijo. Me dijo, mirá, Daniel, yo no estaba de acuerdo en nada de lo que vos pensás. Y me discutía con él. Lo traje para que él venga de testigo ahora y te tengo que decir que tenés razón. Nunca lo dijo públicamente, ¿no? No. Los que hacían ruido siempre lo mismo, ¿no? Si vos te despertás, si vos de mañana van a despertarte y estás muerto, salís en el diario. Si van a despertarte y estás vivo, no salís en el diario, ¿no? la noticia siempre es la mala. No hablamos nada nos quedan pocos minutos, no hablamos nada del plan que vas a gestionar, el programa que encabezó Richard Reed, que nos contó acá que vos vas a ser el encargado de llevarlo adelante, de inserción en el mundo laboral de algunos, por lo menos 80 chiquilines que viven hoy en el INISA. ¿Cuándo empieza? ¿En qué está? Se presentó ahora el 24, hoy, 10 de diciembre. Mira que recién vengo de hablar con Richard. Estábamos allá en FUE reunidos. Y bueno, estamos trabajando. La idea nuestra es que empezar ahora en los primeros meses del año que viene. Estamos pensando en la cotidiana, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos muchachos cada día? Porque no queremos improvisar, queremos que salga bien. Y entonces, básicamente lo que es un trabajo intensivo con un porcentaje, ojalá lleguemos el objetivo es si podemos llegar a 80 muchachos en ese proyecto, y hacer un trabajo intensivo con esos pilares. Richard pone más énfasis en la educación y el trabajo. Yo le agrego siempre, cuando se le dije la primera vez, le dije, ¿y la cultura y el deporte? Dijo, que lo haga otro, dijo. Le gusta la educación y el trabajo. Y está bien, esos van a ser los pilares. Pero después ya le empezás a decir, pero vamos a enseñarles ajedrez, y ahí le gusta. Entonces se engancha ya con otras cosas. Pero me parece que Richard la verdad que es un tipo... Pero vos cuando decides agregarle cultura y deporte, es, que practiquen deporte y cultura, que te definís, algo vinculado a alguna... Mira, tenemos muchachos hoy en el INISA que están representando obras teatrales, por ejemplo. Claro, música. Por ejemplo, teatro, ¿no? Hay que pensar todas esas cosas. Y deporte, ¿viste? Estamos pensando. Partido de básquetbol, por lo menos. Estamos pensando en equipar una parte de la colonia Berro con un buen gimnasio, con una cosa que los muchachos puedan hacerlo mejor. De hecho, hay lugares para hacerlo, pero queremos que sea una cosa nueva, que sea tentadora, que le den ganas de practicar deporte. Y también, la música y también el teatro. Me parece que son cosas que. Sí, fomentar la lectura, ¿no? Yo qué sé. Está difícil para los que no están presos, imagínate. Una de las cosas que decía Richard es que algo que tienen que solucionar con urgencia para poder aplicar este plan es la primera noche afuera. Sí, claro, porque la idea es esa, a ver, el INSA tiene un programa que se llama Programa de Inserción Sociocomunitaria, que piensa en el después, en el egreso.
Pero el problema es que al día que egresan pierde competencia, porque nosotros no tenemos una DINALI de adolescente, Claro. ¿no? Claro. Entonces eso es un problema. Pero yo creo además que hay que pensar en el egreso el día que ingresan, no cuando se están por ir. El día que ingresan hay que pensar, y entonces de esas cosas estuvimos conversando recién con Richard. ¿Cómo hacemos para pensar en el día que egresan? Y Richard está pensando en cosas como tutores. Un semestre tutoreado a los muchachos afuera. Ayudarlos desde la comida, la ropa y ojalá el que no tenga también, ojalá el alojamiento. Sí, sí. No es fácil porque eso sale inversiones grandes de dinero, pero vamos a ver si funciona. Él está muy, muy ilusionado, tiene un empuje que contagia y yo tengo ganas también. Vamos a ver si sale. Y hay privados que lo apoyan. Muchos. Y lo que nos decía es que te encargó a vos la selección de esos muchachos. A mí no, yo tengo que conversar allá en INISA, porque seguramente la selección la tienen que hacer los que los conocen, ¿no? Otras personas. Hay que tener criterios igual de selección, Sí, ¿no? sí, Etarios, por ejemplo, porque si van a ir a trabajar, bueno, no puede ser gurises de 14 años, ¿no? Entonces tenemos que pensar ahí. Un poco más alta, de más alta edad. También nos decía por los tipos de crímenes también. Porque si hay delito de sangre ya es un poco más jorobado, ¿no? Sí, hay que verlo. Hay que verlo. Yo no me gusta en esas cosas de estigmatizar, porque Bueno. en realidad a la gente hay que juzgarla por lo que hace, pero no por lo que hizo. Por lo que hizo, que paguen. Pero después que pagaron, ¿no? Yo esas cosas me gusta. Si no podés andar toda la vida con un cartelito de yo delinquí. Ojalá dentro de, ponele un año, te entrevistemos de nuevo y nos cuentes que hay un montón de chiquilines que están egresando y saliendo con trabajo. Tenemos ganas de eso, sí. Con, si Dios con quiere. posibilidades. Y ¿no? que las drogas se legalizaron, se y legalizaron. que los cárteles de la droga ahora trafican bicicletas. Y que derrotamos al cártel de Sinaloa, ponele. ¿Qué te parece? Que los derrotemos, si Dios quiere, y la Virgen Santísima. Bueno, muchas gracias. Hay algunos saludos acá. Jorge Lenoble te manda un gran abrazo. Muchas gracias. Acá me dicen por qué no suman a Mica Melgar a las juntadas para ver a Liverpool con Lescano. Son muy Cierto. pocos hinchas de Liverpool, son pocos. Siempre fueron poquitos. No somos. Palma. No somos. Tampoco Decía son Benedetti, nos juntamos de a muchos para ver qué pocos somos. Acá te critican. Pasa que come harina, se joroba solo la persona. Con la droga sufrimos todas las consecuencias. Claro. Está bien, ¿viste? Hay maneras de verlo. Eso aplica para los accidentes de tránsito también, por ejemplo, y prohibimos los autos, ¿no? Porque no solamente el que choca, ¿no? Sí. Toda la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Paula. Es una gran discusión la que podemos tenerla por horas y horas. Bueno, antes de irnos, primero el agradecimiento a Daniel y ojalá funcionen todos estos planes que tienen, bueno, que son una iniciativa súper positiva. Pero antes de irnos, vos ¿Voy yo? empezás. Sí. Con Kutza queremos comentarle que el bus turístico de Montevideo no es exclusivamente para extranjeros. Kutza invita a los uruguayos a subirse al bus turístico y hasta pueden hacerlo con la tarjeta STM. Prepárate para descubrir, sería mejor, los lugares más atractivos y de esta fascinante ciudad en buses 100% eléctricos, respetuosos con el medio ambiente. Y acordate que podés subir y bajar, por ejemplo, llegás al estadio, te bajás, después esperas que venga el siguiente, hop on, hop off. Te encanta decir hop on, hop off. Bueno, ahí pueden ver en el Zócalo, el QR para abrir y entrar a la página del bus turístico de Montevideo. Paula. Bueno, sí, y también tenemos que decirles que ustedes ya lo saben porque se los decimos siempre, con Miami Box puedes hacer tus compras y te las traen directo a tu casa desde Miami, de Estados Unidos, de donde vos elegís Miami Box, ahorrás siempre con la confianza de tantos años de experiencia para traer las cosas que quieras de Estados Unidos y el mundo. Es fácil, te registrás, haces las compras online, ellos te dan una dirección en Miami, se encargan de recibir el paquete en Uruguay y enviarlo a la puerta de tu casa. Bueno, y finalmente en INCO te transforman la vida digital de las empresas con soluciones
tecnológicas que ofrecen migración a la nube, ciberseguridad, automatización de procesos y crecimiento. Inco Soluciones es una empresa uruguaya con más de 45 años en el sector de la tecnología de la información, con presencia regional en Uruguay, Paraguay, México, Argentina y Chile. Te asesoran para mejorar los servicios y gestión de tu empresa junto a sus socios estratégicos como IBM, AWS, Atlassian, Lenovo y más. Ingresá en incosoluciones.com y descubrí cómo juntos pueden impulsar tu negocio hasta el futuro. Nos vemos hasta la semana que viene. Chau. Chau.